Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es jueves 13 de marzo. Saludamos a quienes a partir de ahora también nos siguen a través de la pantalla de la televisión canaria. Una jornada que comienza ya sin tasa turística en Mogán, sin haber cumplido 48 horas de su entrada en vigor. Queda suspendida por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras la denuncia de la patronal hotelera de Las Palmas. Onalia Bueno es alcaldesa de Mogán. Nos hemos enterado todos por la prensa, pero bueno, era previsible, es algo ya que ya anunciamos desde el Ayuntamiento de Mogán, donde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo iban a ir contra esta tasa. Y bueno, y nosotros lo que vamos a hacer una vez, cuando nos den traslado del auto y nos digan el plazo que tenemos, nosotros vamos a presentar nuestra oposición. Masazo de la justicia para este municipio gran canario y moción de censura para un municipio tinerfeño. En Granadilla de Abona se ha hecho efectivo el acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox para desbancar de la alcaldía a la socialista Jennifer Miranda. Ha sido el Partido Socialista el partido más votado en Granadilla de Abona. Es una moción de censura presentada por el mismo exalcalde que tuvo paralizada Granadilla durante 7 años y el mismo que ha accedido a la alcaldía 3 veces. 2 de ellas a través de una moción de censura. Más allá de aquellas líneas rojas que se anunciaron contra la extrema derecha, el candidato de Coalición Canaria justifica así los motivos de la censura. Granadilla Abona no puede seguir por este rumbo en el cual pues se cierran las puertas a otras administraciones. Es decir, esto al final afecta a todos los ciudadanos cuando no hay un entendimiento con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo Insular de Tenerife y especialmente porque nosotros dejamos un ayuntamiento saneado después de haber pagado la deuda de 10 millones de euros del Partido Socialista y en el que dejamos decenas de proyectos, incluso un presupuesto aprobado en el cual pues no se ha ejecutado. Y mientras la tierra tiembla en la franja conocida como la Isla de en Medio, el ambiente ha sido más sosegado en la segunda sesión del debate del Estado de la nacionalidad canaria. Entre los compromisos adquiridos tras escuchar a los partidos que apoyan al Gobierno, Fernando Clavijo anunció la creación de un grupo de trabajo para analizar medidas fiscales para igualar las condiciones de vida de los ciudadanos de las islas como las que están vigentes en la isla de La Palma. Creemos que la fiscalidad es un elemento que puede permitir igualar las condiciones de vida de los ciudadanos de distintos territorios. Y es efectivamente, porque además ya se ha hecho en nuestros territorios, Ceuta, Melilla, y nosotros lo hemos dicho, que una fiscalidad ayuda a fijar la población al territorio. Lo estamos viendo en la isla de La Palma, con esa bonificación del 60% del IRPF, que, insisto, tenemos que exigirle al Estado que continúe, porque así está en la agenda canaria. Y este jueves, coincidiendo con la última jornada de este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, donde se ha evaluado la gestión del Gobierno durante estos 20 meses, esta casa, el Grupo Radio Televisión Canaria, les ofrece a partir de las 8:30 de la mañana una entrevista con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. De esta manera llegaremos hasta las 10 de la mañana en este programa de la noche al día, aquí en la Radio Pública Canaria. Todo esto de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino y Rubén Rodríguez en la realización. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Como decimos, es jueves 13 de marzo, pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. Bueno, situación de prealerta por fenómenos costeros y vientos en Canarias. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencia, ha actualizado esa situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago desde la madrugada de este jueves. Los vientos podrían superar los 70 kilómetros por hora y la Dirección General de Emergencia apunta también al mal estado de la mar con oleaje combinada de 3 a 5 metros. Ya hemos saludado a Vicky Palma, enseguida volveremos a hablar con ella y nos ha adelantado que también se espera lluvia, que ya se ha notado a primera hora de la mañana en parte del archipiélago. Y Canarias continúa pagando sanciones por vertidos ilegales. Las obras de las depuradoras de Puerto del Rosario y Santa Cruz continúan en marcha, pero siguen a la espera de la financiación prometida por el Gobierno central. El consejero de Aguas del Ejecutivo Autonómico, Manuel Miranda, ha señalado que tras la reunión entre el presidente canario y la ministra de Hacienda se ha garantizado la cuantía de 20 millones que ya acordaron el 2024. Miranda recuerda la importancia de estos proyectos porque en Canarias se siguen pagando multas y existe una batería de obras hidráulicas pendientes de sanciones europeas
por vertidos ilegales. Con el saneamiento y los vertidos en el Valle de Güímar, y estamos pagando en torno a 1.300.000 euros anuales a la Unión Europea para, de alguna forma, cumplir con esa sanción. Ahora lo que estamos trabajando es para solucionar el problema y evitar estas sanciones, pero no es ese únicamente el problema es que hay abiertos varios temas en distintas islas, sobre todo en la isla de Tenerife, que nos puede llevar en cualquier momento a una sanción mayor o otra sanción. Nueva Canarias, en Mogán, celebra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paraliza de manera cautelar la tasa turística en el municipio impuesta por el Ayuntamiento. Aquí en la Radio Canaria, Juan Manuel Gabella, concejal de la formación, se ha mostrado satisfecho de que la justicia haya aplicado, en su opinión, el sentido común y les haya dado la razón. Ha insistido en que esta tasa perjudicaba a los empresarios del sector y a los vecinos de Mogán. Nosotros estamos satisfechos porque esto era un desastre para todos los empresarios del sector, sobre todo para los pequeños que no tienen tanta capacidad para organizar esto, y sobre todo porque es que también, desde nuestro punto de vista, era una auténtica maldad. Es que los vecinos de Mogán que quisieran quedarse en un hotel o en un apartahotel o en una vivienda vacacional, también iban a estar obligados a pagar estos impuestos. Convierte a los empadronados en Mogán en turistas. Y de la tasa turística ha hablado también el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apuesta por una tasa para toda Canarias. En una entrevista en este programa, Morales ha hablado de varias cuestiones, como la vivienda, está del lado de la regulación del alquiler para intentar buscar soluciones al problema habitacional, esto como alternativa a la construcción sin límite. En su opinión, si hay más de 200.000 viviendas vacías en Canarias, es porque los propietarios no se sienten seguros para ponerlas en el mercado. Además, ha vuelto a pronunciarse a favor de una tasa turística después de la decisión de Mogán. A su juicio, debe aprobarse una, pero para todo el archipiélago. Yo creo que debería ser homogénea, en la que nos pusiéramos de acuerdo, la FECAN, la FECAI, el propio gobierno, y el sector, ¿no?, a la hora de ponerla en marcha. Creo que es absolutamente necesaria, imprescindible, y ayudaría muchísimo también a romper esa situación de enfrentamiento que se ha creado entre algunos sectores de la sociedad civil y el sector turístico. El Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de la Guardia Civil finalmente se queda en Canarias. Lo ha anunciado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, luego de que el Ministerio del Interior haya decidido hace un mes el desmantelamiento de este cuerpo de élite encargado de dar respuesta inmediata de emergencia en las islas. Dávila ha dicho que el Ministerio ha dado marcha atrás ante la presión de todas las administraciones, sindicatos para su desmantelamiento en el acuartelamiento del aeropuerto Tenerife Norte, al menos hasta que se lleve a cabo la reforma del aeropuerto. Ya habían acordado el desmantelamiento del grupo de la Guardia Civil GRC 8. Pues bien, se ha dado marcha atrás a esa decisión. Queremos, por un lado, agradecer al Ministerio del Interior y celebrar que hayan reconsiderado esta cuestión y que sepan que ya estamos desde el Cabildo de Tenerife buscando un nuevo emplazamiento. Condenado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a 39.000 euros por su inactividad para atender a las denuncias por ruidos en la calle. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la sentencia por si es susceptible de recurso. Recoge que el Ayuntamiento no hizo lo suficiente para evitar el ruido en horario nocturno de dos establecimientos de la calle Sargento Llagas. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha señalado que los concejales responsables se han reunido con representantes de la restauración de la ciudad para intentar conciliar ambos derechos, el ocio y el descanso. Según apunta, el problema afecta solo a algunas calles y ha aclarado que van a intentar que se cumpla la normativa antes de adoptar medidas restrictivas. Ir a un piloto concreto, de establecer determinados tipos de actuaciones concretas que cuenten con el respaldo de todos para hacerlo posible. Si no, vamos a ir a una ciudad muerta. Y yo no quiero una ciudad muerta, quiero una ciudad viva donde sea compatible el ocio con el descanso y respetándonos todos. Los derechos de uno acaban donde empiezan los derechos de otro, y ahí eso es como somos capaces de conseguir ese equilibrio. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Y en los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas
afronta mañana un partido trascendental. Joaquín González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Y es que mañana los amarillos deben conseguir ante el Alavés, a partir de las 8 en el Estadio de Gran Canaria, la primera victoria de 2025, lo que les permitiría superar al cuadro vitoriano en la clasificación y, en caso de pinchazo del Valencia, salir incluso de los puestos de descenso. Hoy se ejercita el equipo de Diego Martínez a las 11 y el técnico ofrecerá rueda de prensa a las 9:30 para analizar este encuentro. Por cierto que el juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas caía ayer por la mínima 1-0 ante el Real Zaragoza en las semifinales de la Copa del Rey Juvenil. En segunda división, el Club Deportivo Tenerife se prepara para visitar el domingo al Racing de Santander, uno de los candidatos al ascenso. Un Tenerife que, ya saben, está con pie y medio en primera ref a 14 puntos de la permanencia. En fútbol internacional, el Real Madrid del Gran Canario Raúl Asensio, que fue titular, se metió ayer en los cuartos de final de la Champions, tras eliminar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. En baloncesto, en la Laguna Tenerife, el Canarias se imponía anoche al Reggiana por 74-84 y se clasificaba como primero de grupo para los cuartos de final de la Basketball Champions League. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria parte hoy hacia Granollers, donde se disputa la fase final de la Copa de la Reina. Mañana, en los cuartos de final, se medirán al Vera Vera. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vamos ya con el tiempo, una jornada que estará pasadita por agua, ya lo estamos notando en las últimas horas. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Y pendientes también del viento y del mar. Pues sí, pendientes del viento, porque hoy tenemos viento del general del noroeste o del oeste, moderado con intervalos fuertes en medianía, fuerte en las zonas de cumbre. Aparecerán rachas, ya las hemos tenido, que pueden alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora en zonas altas y de cumbres de La Palma y de Tenerife. Zonas altas implica todas las zonas de crestería de las islas, y eso puede generar también algunas rachas de viento en zonas de medianías y zonas bajas, por ejemplo, en el extremo nordeste de la isla de Tenerife, en otros puntos del archipiélago en menor medida. Por lo demás, vamos a ver nubes en cantidades variables y ha habido alguna que otra precipitación esta madrugada. Las volveremos a tener sobre todo esta tarde-noche en puntos del norte y del oeste de las islas, y también a mediodía no es descartable algún chubasco ocasional en medianías del sureste de Tenerife o de la isla de Gran Canaria. Temperaturas hoy algo más frescas que en el día de ayer y, bueno, mal estado del mar generalizado en las costas abiertas al norte. Ha habido un empeoramiento con respecto a la jornada de ayer y hoy podríamos tener entre mar de fondo y el oleaje de viento olas de 4 o 5 metros de altura en todo el litoral norte, también por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Yo no sé si fue sensación mía, pero ayer por la tarde noté un poquito más de calor, como temperaturas más altas, pero no sé cómo van a estar las temperaturas a partir de estas lluvias que están cayendo. Aquí ya nos apuntan, por ejemplo, que en Ingenio 16 grados a esta hora de la mañana y en el Madroñal 13 grados y se nota una neblina muy fina, nos dicen. Sí, las temperaturas ahora mismo están un poco más altas que en la jornada de ayer. Ayer tuvimos algunas máximas de 24 y 25 grados en zonas poco habituales, al menos en las últimas semanas. Por ejemplo, en Puerto del Rosario, en San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife llegó a los 24 grados, Las Palmas de Gran Canaria también, las zonas de San Cristóbal también llegaba a los 25 grados. Y bueno, hoy sí que esa temperatura va a ser un poco más baja. Además, el viento es del noroeste, lo que trae es aire fresco y se notará un descenso de las temperaturas máximas a mediodía en las primeras horas de la tarde. Pues gracias, Vicky, que tengas una buena jornada. Igualmente, buenos días. Buenos días. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y son varias las incidencias las que nos acercan esta jornada a la sala del 112. Carlos Santana, buenos días. Muy buenos días. Bueno, entre ellas ese hundimiento de un pesquero en aguas de la isla de Gran Canaria, también heridos por arma blanca en Tenerife y Gran Canaria y un vuelco en la isla de Fuerteventura. Pues sí, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualizaba a las 11:30 de la noche de ayer miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias, el PLATECA,
en fase de alerta por riesgo de contaminación marina en la costa del municipio de Gran Canaria de Telde, tras el incendio y posterior hundimiento de un barco frente al litoral de Taliarte. A primera hora de la mañana de hoy irán a la zona el helicóptero Elimer y una salvamar de salvamento marítimo para analizar la situación ante un posible vertido de combustible. A ello se sumará un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento G del Gobierno de Canarias. La Dirección General de Emergencias sigue de cerca la situación y se tomarán las medidas necesarias según la evolución del incidente. En otro orden de cosas, un varón resultaba herido de carácter moderado pasada la 1 de esta madrugada tras volcar su turismo cuando circulaba por la carretera de Los Estancos, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Fue evacuado a un centro hospitalario y en las últimas horas, como bien has dicho, se han registrado 2 agresiones con arma blanca. La primera de ellas tuvo lugar pasada la 1 de la madrugada en la avenida de Chimisay, en el municipio de La Laguna. Un varón de 30 años resultaba herido de carácter grave y fue evacuado a un centro hospitalario en estado crítico. La segunda agresión se registraba sobre las 3 de la madrugada, cuando el personal del Servicio de Urgencias Canario atendía a una mujer con heridas de arma blanca en el cuello de carácter grave, tras una agresión registrada en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima, que entró en parada cardiorrespiratoria y fue recuperada por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, tuvo que ser trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Pues estaremos muy pendientes de estas últimas horas que nos ha contado Carlos Santana. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Y nos fijamos también en el tráfico para aquellos que conducen hasta hora de la mañana, tanto en las islas de Tenerife y Gran Canaria. ¿Cómo se presenta la circulación, Eva? En el caso de Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, entre el Calero y el Mirador, en ambos sentidos de la vía, tráfico lento a esta hora de la mañana. Mucho tráfico también en la zona de la isleta, en la misma vía, en la Gran Canaria 1. Y en el caso de la isla de Tenerife se nota intensidad de tráfico en la TF2, recordemos que es la conexión entre la autopista del sur y la autopista del norte, sobre todo llegando a la laguna, ya llegando a la TF5. En esa TF5 se nota tráfico con intensidad desde la Matanza hasta el Portezuelo, sentido Santa Cruz, sobre todo en la curva del Sausal y ya en la zona de Naranjeros y Guamasa. Hay que decir también, Estíbaliz, que a primera hora de la mañana, los contaba nuestra compañera Vicky Palma, llovía en algunos puntos del norte de Tenerife, así que hay que extremar la precaución a esta hora de la mañana en esa vía donde, insistimos, hay intensidad de tráfico, sobre todo entre la Matanza y Portezuelo. Y luego en la entrada de Santa Cruz, en la TF1, a la altura del Merca, también se notan ciertas retenciones, tráfico lento a esta hora de la mañana. Bueno, pues siempre llamamos a la prudencia, sobre todo en estas circunstancias en las que también llueve en algunos puntos, en este caso de la isla de Tenerife. Y vamos a ver ya, a conocer cómo vienen las claves del día en esta jornada de jueves 13 de marzo, porque estamos muy pendientes. Eugenio González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Bueno, eso, los efectos futuros de esa tasa turística de Mogán, que no duró apenas un día y medio. Un día y medio, casi un suspiro. El Tribunal Superior de Justicia suspende la tasa turística de Mogán en Gran Canaria. La alcaldesa Onalia, dice que va a comparecer ante el juez o el tribunal en el plazo de 3 días para realizar la defensa de la mencionada ordenanza, una suspensión que dice la alcaldesa Estíbaliz que se esperaba, pero que va a luchar para mantenerla. Le vamos también a preguntar, o mejor le vas a preguntar tú a Mari Brito, que enseguida estará aquí en estos micrófonos, la presidenta de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, sobre esta cuestión, más cosas, pero esto en concreto también, sobre qué le parece esta medida, por si también otros ayuntamientos canarios estaban en la misma rampa de salida que estaban con ojo avisor, a ver cómo funcionaba esta tasa turística. A ver si va bien y aplicarla en otros municipios. Luego, también las claves del día pues siguen viniendo por los ecos del debate, que todavía se sigue celebrando, aunque ya estamos en esa fase de resolución. En cualquier caso, todavía nos estamos quedando con esa invitación que hacía el portavoz de Coalición Canaria al presidente Clavijo a hacer cambios en su gobierno. Si cree que debe mejorar su equipo, hágalo. Esto le decía ayer en Barragán a Clavijo. Vamos a preguntar también hoy al presidente, que estará en esta casa. Si lo tiene en mente, ¿no? Si lo tiene en mente. Lo está pensando. Sí, y sobre todo también es importante saber que si el PP también es conocedor de estos posibles cambios, aunque claro, el que hace los cambios es el presidente del gobierno, ¿no? En su mente. Y lo que ha llamado la atención es que sea una invitación cuando generalmente estamos acostumbrados a que sea motu proprio, el propio presidente o presidenta de un gobierno, el que diga cuándo y quién o cómo van a ser los cambios que se van a llevar a cabo. Así que vamos a ver qué cuenta hoy aquí en la entrevista que va a mantener en el Grupo Radio Televisión Canaria el presidente Clavijo. Y otra reunión importante, que también forma parte de las claves del día de hoy, Estíbaliz, es en Madrid, porque hoy se reúne Sánchez con todos los portavoces políticos, también con Feijóo, para hablar sobre la subida del gasto militar,
ya hay partidos que se han posicionado claramente que no, uno es el PP, pero más allá de la reunión, que es importante, nos quedamos también con ese dato y con ese hecho que van a ser 15 meses que no se reunían, que no se veían la cara frente a frente el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y hoy se va a llevar a cabo este encuentro. Las sesiones de control sí que se ven frente a frente. Sí, pero reunión como tal... como tal, no. Reunión como tal en un despacho, tú, yo, solitos, los dos, no. No sé si se hablará algo más, supongo que no sé cómo están las cosas, algo más del gasto militar, si se sube o no, algo más de la política, porque claro, es muy saludable que en un país, pues la oposición y el gobierno, digamos que si la relación no es realmente muy estrecha, que sea al menos cordial. Y no lo está haciendo en este país, desde luego que no. Bueno, pues tendría que ser un ejemplo, que fuera cordial, sí. esas relaciones. ¿Nos vamos con la nota curiosa del día? Sí, bueno, vamos con la política también, porque hay un dato curioso, Estíbaliz, a raíz, al socaire de lo que te contaba, del debate sobre el estado de nacionalidad que se celebra en el archipiélago, nos preguntamos el seguimiento que puede tener la política. Hay un dato que dice que el 59% de los jóvenes no se siente representado por el sistema político español, es una encuesta publicada hace relativamente poco, y en cuanto al interés por la política, un 55% afirma sentirse muy interesado, un 34% algo interesado y un 41% de los encuestados manifiesta sentirse representado por el sistema público español, pues digamos que bastante representado. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Estíbaliz, con alguien que está muy, no sé cuántas veces voy a repetir el adverbio, representado con la política porque la sigue. Es nuestro oyente, porque es habitual de este programa también, Arístides Hernández. Arístides, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días Eugenio, buenos días Estíbaliz y buenos días también pues a todos nuestros oyentes. Encantado de estar de nuevo con ustedes en la sintonía de Canarias Radio. Arístides, gracias por atendernos tan temprano, 7:20 de la mañana, porque Arístides está en la encuesta. Si a Arístides le preguntan en esta encuesta cómo de interesado está en la política, ¿qué respuesta daría Arístides? Pues yo creo que ya es conocida, ¿no? Pues muy interesado por la política. Me encanta. Hablamos de Arístides, un vecino de la isla del Hierro que sigue muy de cerca la actividad parlamentaria en el Parlamento de Canarias. De hecho, durante estos días, desde el pasado martes, Arístides, estamos viviendo en el Parlamento de Canarias esas jornadas intensas sobre el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. ¿Has estado, Arístides, pegadito a la tele, a la radio, pendiente de lo que se escucha ahí en el Parlamento de Canarias? Sí, la verdad que como ustedes han comentado, el debate de la nacionalidad canaria pues es uno de los debates más esperados y la verdad que pues así como no me pierdo prácticamente nada de la actividad parlamentaria, pues como no puede ser menos, este debate pues tengo que seguirlo, ¿no? En el sentido... como es una vez al año. Claro, es entonces, como el examen político, ¿no? Del año, ¿no? Sí, es el debate, yo creo, el más esperado, el que tiene más expectación mediática y el que, bueno, tiene todos los focos están puestos en él, como habéis podido ver por el despliegue incluso de esta casa de Televisión Canaria, de los diferentes medios informativos y, bueno, la verdad que siempre lo he podido seguir a lo largo de todos estos años. ¿Pero no te has perdido nada? ¿Alguna, no sé, comparecencia de algún grupo? ¿O has visto todas las comparecencias de todos los grupos y las respuestas del presidente? He podido ver desde la comparecencia a las 12 del discurso del presidente del gobierno a la comparecencia de los diferentes grupos políticos. Y la verdad que estoy muy sorprendido porque cada debate es distinto, ¿no? Cada debate te sorprende. Y pues me ha sorprendido bastante. Bueno, no te voy a pedir, Arístides, que le pongas calificación al gobierno porque de eso se trata el debate de la nacionalidad canaria, ¿no? De evaluar la gestión de gobierno en este último año, pero sí calificar quizás la actitud de todos nuestros representantes en el Parlamento de Canarias en un debate como este, cómo se han comportado. ¿Has visto un ambiente de crispación? ¿El tono ha sido el adecuado? ¿Cómo lo valorarías? Bueno, yo la verdad que sigue en la misma línea, ¿no? Que hablábamos en la conversación anterior, ¿no? Yo creo que ha sido un debate intenso, constructivo, dentro del respeto mutuo y bueno, y también lleno de intensidad y de pasión porque pues han habido momentos bastante intensos, ¿no? Por ejemplo, la intervención del portavoz socialista, el representante socialista, de Franqui, con clavijo, pues yo creo que ha sido un poco
intensa, ¿no? Donde discrepa completamente de ese programa y esos logros que expone el presidente del gobierno y pues habla de silencio o control de medios, ¿no? Me parece un poco fuerte, ¿no? Pero dentro siempre de la normalidad, podemos decir. Bueno, está claro que lo sigue perfectamente. Pues Arístides, ha sido un placer como siempre saludarte desde estas ondas de la Radio Pública Canaria. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Arístides. Bueno, un ejemplo de ciudadano que sigue muy de cerca la actividad parlamentaria. Porque ayer tú le preguntabas al presidente del Cabildo de Gran Canaria si había seguido el debate y te dijo que no porque estaba liado. Claro, tenía su agenda. Tenía un discurso que preparar y no siguió. En cambio, Arístides sí que lo siguió. Bueno, la pregunta que hoy formamos a los oyentes. A ver, ¿cuál? Hoy va de nombre, porque hemos conocido, Estíbaliz, se ha publicado en las últimas horas, lo ha publicado el Instituto Canario de Estadística, los nombres que más se utilizan en Canarias, los bebés que nacen, pues los nombres que les ponen, pues Mateo sigue siendo por cuarto año consecutivo el nombre más común para los niños y Sofía sigue siendo el más común para las niñas. Y luego, como a modo de curiosidad, que sepas que para encontrar otro nombre guanche, entre los primeros aparece Gara, pero bastante lejos, y el siguiente es Iraya, que también podría provenir del topónimo vasco y aparece en el puesto 53. Parece que no apostamos por los nombres guanches. Y la pregunta que formamos a los oyentes... Sí que hubo una época de nombres guanches. Bueno, ni Estíbaliz ni Eugenio aparece entre los... No aparece entre los nombres más comunes. Hoy les preguntamos a los oyentes si les gusta su nombre y si pudieran cambiarse, ¿qué nombre se pondrían? ¿No? Porque bueno, pues sí. Bueno, pues que te parece bien esto. Me parece buena idea. Vale, pues que nos lo cuenten en el 616-486754. ¿Tú te lo cambiarías el tuyo? No, yo tampoco. Yo estoy contenta ya con el mío. Yo también. Ya tiene hasta mi personalidad. El mío también. Te escucho Canarias a la 1, Eugenio. Yo te escucho hasta las 10. Hasta las 10, adiós. 7:26 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Nos ocupamos ya del fenómeno migratorio. Lo vamos a hacer durante los próximos minutos junto a Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador de SEAR Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, para empezar me voy a hacer eco de lo que publicaba ayer la ONG Caminando Fronteras, de esa nueva tragedia en aguas del Atlántico, en esa ruta canaria, ese cayuco en aguas mauritanas, que fue localizado con 13 supervivientes y 72 compañeros fallecidos. Sí, digamos que estamos hablando de una ruta migratoria estable, intensa y con un nivel de dramatismo realmente insoportable. Seguimos teniendo muertes y desapariciones en la ruta marítima, en el Atlántico. El año pasado también, según el informe del Monitoreo del Derecho a la Vida de Caminando Fronteras, hablaba de alrededor de 9.757 personas fallecidas o desaparecidas en la ruta canaria. Es un goteo incesante de letalidad, la ruta más mortal del mundo, y que mueran 26, 28 personas al día durante el año 2024 no debería dejarnos indiferentes, debería de alguna manera revelarnos de si la única opción que tienen las personas de llegar a un espacio seguro es una ruta marítima dramática, trágica y con un alto nivel de riesgo, pues entiendo que las políticas tienen que ir por otro lado. ¿Por dónde deben de ir esas políticas, Juan Carlos? Pues lógicamente nosotros siempre defendemos aquello que denominamos vías legales y seguras, es decir, evitar que la gente se siga jugando la vida en el mar, que la única opción que tengan es coger una embarcación con el nivel de precariedad y de peligro que tiene y que tenga otras opciones, es decir, personas que puedan solicitar asilo en consulados y embajadas de España en el exterior, en sus propios países de origen, lo cual es algo realmente anecdótico y una cifra irrisoria en estos últimos años, por un lado. Por otro, la política de visado, es prácticamente imposible conseguir un visado y que puedas desplazarte a un país europeo. Al contrario, no sucede lo mismo, sucede de una manera mucho más sencilla y en ocasiones no necesitas ni siquiera ese documento. Y conseguir un visado para una persona africana y llegar a Europa es prácticamente imposible. Por otro lado, las políticas, cómo flexibilizar las reagrupaciones familiares, que hace que en la actualidad los requisitos que se solicitan hacen también prácticamente imposible que una familia pueda reunificarse en territorio europeo. Y luego, ¿de qué forma escalamos los programas de movilidad circular de personas trabajadoras? Para nosotros creo que es importante el saber que hay personas que no quieren abandonar su hogar, pero necesitan bienestar. Y para ellos el hecho de contribuir desde un punto de vista laboral X meses al año, 9 meses al año, durante un periodo X de tiempo, seguramente contribuiría muchísimo a las economías familiares y por supuesto, también al bienestar de las comunidades.
¿A qué se achaca o por qué ese retraso en los procesos de peticiones de asilo, por ejemplo, Juan Carlos? El sistema está saturado en varias perspectivas. Por un lado, en la acogida, o sea, las plazas de acogida están permanentemente saturadas y no hay rotación, y eso hace que muchas de las personas que tengan derecho a acceder al sistema, porque no tienen medios económicos para sostenerse, no lo puedan hacer. Y por otro lado, la estructura burocrática para poder para poder solicitar una cita está también permanentemente colapsada. Es decir, es muy complicado el poder acceder a una cita para poder manifestar la voluntad de pedir asilo, y ya no digamos lo de formalizar la solicitud de asilo. A veces encontramos plazos totalmente absurdos de 1 año para poder acceder a la primera cita, 3 meses para poder formalizar después de ese año tu solicitud de asilo, y eso hace que si la gente no accede al sistema no pueda acceder ni siquiera también a la acogida a la que tienen derecho. Hace que las personas se encuentren en situación de exclusión social y hace que el sistema se ralentice. Si no me equivoco, hay alrededor de más de 140.000 expedientes de asilo pendientes de resolver, más aquellas personas que no han accedido. Y es un problema que se da en todo el territorio nacional y Canarias también. Hablando precisamente ahora de los adultos que vienen a Canarias, en Cayuco, Juan Carlos, que se les lee sus derechos, los que tienen en cuanto pisan tierra española, pero cuando salen de Canarias y son derivadas a la península, ¿alguien se acuerda de esos trámites, de llevarlos a cabo? ¿Qué pasa con ellos? Es curioso porque nosotros siempre hemos puesto un acento cuando vemos que las personas son recepcionadas en Canarias y son acogidas en los centros de atención humanitaria de emergencia, Las Raíces, un Canarias 50, un Colegio León, son trasladados de manera regular, y eso nos parece bien, a plazas similares en la península. Pero ¿qué sucede con aquellas solicitudes de asilo o aquel procedimiento de protección internacional que se comienza a tramitar en Canarias? ¿Tenemos clara la trazabilidad de que ese procedimiento llega a buen puerto? ¿Se resuelve en ese tipo de expediente? Nosotros tenemos serias dudas de que la gente, cuando lleguen a la península, puedan de alguna manera continuar con ese procedimiento. Y es verdad que son un número muy significativo de solicitudes de asilo, pero también es verdad que hay muchas personas que se encuentran en ese contexto. Por ejemplo, en Canarias llegaron el año pasado prácticamente 1 de cada 3 personas, de las más de 46.000 personas que llegaron por costas a Canarias, son malienses, y Mali está recibiendo prácticamente el 98-99% de protección del Estado español. Es decir, una solicitud de asilo de una persona maliense, lo normal es que concluya el expediente de manera satisfactoria y adquiera el estatuto de refugiado de protección subsidiaria. Nuestra pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que se trasladan? Pues tenemos dudas. ¿Y qué futuro les depara entonces, Juan Carlos, si no culminan sus trámites? Bueno, comenzar un nuevo expediente, un nuevo procedimiento en península, con todas las complicaciones que tiene, porque hemos constatado, y antes comentabas, Estíbaliz, las dificultades para acceder a una cita, por un lado, o continuar un tránsito migratorio, una situación de precariedad, sin poder ejercer o acceder a un procedimiento de asilo al que tienen derecho. Creo que tenemos que tener muy claro que esa trazabilidad hay que garantizarla, por un lado, y por otro lado, aquel que no lo haya hecho en Canarias y que lo quiera hacer en península, también garantizar el acceso al procedimiento. Para eso se necesitan recursos y se necesita poner especial énfasis en esas especiales vulnerabilidades. Hablemos ahora de menores, Juan Carlos. Cuando este lunes escuchaba que aún hay que esperar al menos una semana más por conocer las novedades que pudiera anunciar el Gobierno del Estado para hacer efectiva esa acogida de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas, ¿qué ha pensado? ¿Tendrá solución esto algún día? Nosotros queremos pensar que sí, intentamos tener una visión constructiva, pero es verdad que se trata de una espera recurrente y una espera eterna, es decir, el cuento de nunca acabar. Llevamos más de 1 año, posiblemente 1 año y medio, y posiblemente más, pero sí quizás de una manera muy, muy manifiesta, de hace 1 año, 1 año y medio, en el que los movimientos, las unidades de acción también dentro de las instituciones canarias y el tercer sector de Canarias y las entidades que gestionan en recursos de acogida de personas menores en el sistema de protección, incidiendo en que necesitamos una medida de política pública duradera y estructural para poder tener algún efecto transformador. Es decir, no podemos es imposible que Canarias lo pueda hacer bien con una dimensión de más de 5.800 menores. Es imposible. O sea, no es posible realizar un proceso de integración y educativo garantista y el que es coherente con la infancia, con una infancia, en este caso infancia migrante no acompañada. Tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que la grande resistencia, la polarización, la polaridad política que genera este tipo de materia, el ruido mediático y político hace que no nos centremos en lo principal, que es el interés superior del menor y garantizar un tratamiento igualitario de sus derechos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir insistiendo. Yo creo que se han puesto sobre la mesa alternativas posibles y reales para poder afrontarlo, pero no existe la voluntad política
principalmente de algunos grupos políticos, para poder llevarlo a cabo. Esa resistencia hay que vencerla y hay que insistir y tener la determinación para hacerlo. Bueno, en cualquier caso estamos viendo ya en algunos periódicos en esta jornada, Juan Carlos, que el Estado parece que ya apuesta por acelerar ese reparto de menores, sí. Bueno, reparto o distribución, sí, que es mejor llamarlo así, vía decreto, ¿no? Como reclama el Gobierno de Canarias, quizás sería la forma más rápida de realizar y hacer efectiva esta distribución puntual y extraordinaria. Seguramente, digamos que no se tomó en consideración y fue una gran lástima porque entendemos que es la vía, sigue siendo la vía y sigue siendo la meta. La reforma del artículo 35, que sí que establece un sistema vinculante de distribución. Pero no hay que abandonar esa idea, ¿verdad? Obviamente que no, esa es la meta. En ese camino podemos tener otro tipo de alternativas más inmediatas y sobre todo también, aunque sean relativamente puntuales, ese acuerdo o esa propuesta de un reparto, de una distribución, tienes razón con los términos, hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo, sí. Efectivamente. Extraordinaria, de alrededor de 4.000 niños y niñas desde Canarias y 400 desde Ceuta, si no me equivoco. Nos parece que puede ser un mecanismo intermedio y un paso intermedio, pero también es verdad que la fórmula jurídica con que hacerlo es importante y un decreto ley obviamente acelera. También es cierto que tienes que convalidarlo al mes en el Congreso y por tanto tienes que garantizarte de alguna forma los apoyos parlamentarios para que eso sea así y que no devenga y que sea una nueva frustración para una realidad como la que vive Canarias y yo creo que para una realidad que el Estado debería ser mucho más consciente y el país en general. Luego hay otro tema, que si nosotros aprobamos o se aprueba por decreto ley una norma de ese tipo, ¿cuál va a ser la adhesión, la permeabilidad de las comunidades autónomas mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular, en solitario o en coalición con otros partidos que hacen de la inmigración su gran lanza electoral y su gran base para vulnerar derechos? ¿Cuál va a ser esa adhesión y esa permeabilidad? No se van a dar numerosos obstáculos para evitar que eso se lleve a cabo. Eso tenemos que cuidarlo y aquí hace falta mucha más pedagogía, mucha más didáctica, mucha más responsabilidad y menos ruido. Ya decía Juan Carlos que en todo este proceso la política está en medio, está por esa parte que comentabas en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se niegan a esa acogida de menores y por otro lado Junts que sí, que ha apoyado quizás esta versión del plan B de esa acogida puntual y extraordinaria, pero en medio se ha colado además en estas negociaciones una sesión de competencia en materia migratoria que pide para Cataluña. ¿Qué le parece que, por ejemplo, la Policía Autónoma Catalana asuma esas competencias? Bueno, nosotros entendemos que acercar la administración al administrado, sea nacional o sea extranjero, nos parece siempre una buena medida, pero en cualquier caso una medida que pueda ser escalada a todo el territorio nacional. Entiendo que dentro de un contexto igualitario en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas es importante que la cercanía de la administración se dé en todos lados, no solo en Cataluña. Por otro lado, tenemos ciertas dudas con respecto a medidas como esa, la que señalaba, sobre todo porque está destinada a procedimientos de devolución. Es verdad que no lo decide la Comunidad Autónoma Catalana, pero sí que puede colaborar y contribuir a claro, porque se ha puesto en cuestión la protección de los derechos, ¿no?, de estas personas. Efectivamente, nosotros tenemos que tener el prisma de que la garantía de los derechos es lo primero y a partir de ahí se toman las medidas coercitivas o dentro del contexto del bienestar social necesarios. Nosotros, por ejemplo, nos genera dudas esa medida. Y también nos genera dudas el hecho de que la gestión de los centros de internamiento de extranjeros también quede en manos de la comunidad catalana. Cuando estamos hablando de todas aquellas medidas que tengan un carácter o una connotación punitiva, una connotación restrictiva de derechos, tiene que ser analizado dentro de un contexto igualitario y obviamente un contexto garantista para evitar arbitrariedades o potenciales arbitrariedades o potenciales irregularidades. Luego otras cuestiones como la tramitación de los permisos de trabajo de residencia de larga duración, autorizaciones de residencia de trabajo, nos parece que es acercar una gestión y posiblemente facilitar y agilizar su trámite burocrático. Pero insisto, nuestras resistencias y nuestras dudas están en aquellas medidas que tienen que ver con lo coercitivo, con la restricción de derechos. Bueno, estamos en directo también para la televisión canaria, hablando con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En cuestión de segundos se despiden nuestros televidentes de la televisión canaria, de las ondas de la radio pública canaria. Se van a quedar ahora con el Buenos Días Canarias, pero nosotros seguimos hablando